Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Estamos iniciando el webinar de hoy con el tema beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. ¿Cuál, cuándo y a quién? La moderadora de esta noche es la doctora Alejandra García. Adelante, doctora García. Sean ustedes bienvenidos. Buenas noches, estimados colegas. Gracias por su participación en estas actualizaciones muy interesantes que se han venido dando a lo largo de todo este tiempo. El día de hoy tenemos a nuestro expositor, el doctor Luis Guerrero. El doctor Luis Guerrero es médico por la Universidad Central del Ecuador. Es cardiólogo por la Universidad de Sao Paulo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente se desempeña como médico especialista en el Hospital Carlos Andrade Marín y es un médico bastante bien formado en el campo de la insuficiencia cardíaca, de ahí su especialidad. Le doy paso a él para que continúe con el tema. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Permítanme, por favor, poner la presentación. Listo. Bueno, para mí es un agrado poder presentar el día de hoy este tema tan interesante en cardiología, como es beta bloqueadores de insuficiencia cardíaca, cuál, cuándo y a quién. Entonces, de manera de preámbulo, como nosotros sabemos, la insuficiencia cardíaca se define como un síndrome clínico que se caracteriza por un gasto cardíaco disminuido o que para mantener un gasto cardíaco adecuado, el corazón lo hace a expensas de presiones elevadas en las cavidades cardíacas. Epidemiológicamente, la insuficiencia cardíaca afecta hasta el 2% de la población mundial, lo que constituye 146 millones de personas, y en el Ecuador viene a ser 240,000 personas. Sin embargo, cuando nosotros tomamos a la población mayor de 65 años, hasta el 10%, 94,9 millones de personas pueden estar afectados con insuficiencia cardíaca, lo que en el Ecuador vendría a ser 156,000 personas. La insuficiencia cardíaca, para su tratamiento, pronóstico y seguimiento, se clasifica en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, cuando tenemos una fracción de eyección menor a 40, cuando tenemos, podemos hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando tenemos una fracción de eyección mayor o igual a 50, cuando tenemos también exámenes de imagen o laboratorio que nos indican disfunción diastólica. En relación a la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, de estudios de datos obtenidos del estudio MERIT-HF, podemos ver que los pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2 y clase funcional 3, la principal causa de muerte en este grupo de pacientes es la muerte súbita. Ya en los pacientes de clase funcional 4, la principal causa de muerte será la progresión de la insuficiencia cardíaca. Ahora sí, entrando al tema que nos compete en esta presentación, podemos hablar de los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son medicamentos heterogéneos que tienen como característica común el antagonismo de los receptores beta adrenérgicos. Existen tres tipos de receptores beta, que son beta 1, beta 2 y beta 3. El beta 1 localizado principalmente en el corazón y los riñones, cuyo efecto es inotrópico y cronotrópico positivo. Beta 2 localizado en los pulmones, tracto gastrointestinal, hígado, útero y músculo liso, principalmente relacionados con el relajamiento del músculo liso, y beta 3 localizados en el tejido adiposo con un efecto metabólico principalmente implicado en la lipólisis. Los beta bloqueadores pueden ser clasificados según su selección en el bloqueo de los receptores beta, siendo los cardioselectivos los que afectan únicamente a los beta 1, como el atenolol, el metoprolol, el nebivolol o el bisoprolol, los que afectan tanto a los receptores beta 1 como beta 2, como el propanolol y el timolol, y los que afectan tanto los receptores beta como tienen un efecto antagonista a nivel alfa 1, como el carvedilol y el abetalol. Además, tenemos medicamentos beta bloqueadores que, además de su efecto bloqueador beta, tienen un efecto de aumento de la producción del óxido nítrico, como es el caso del nebivolol.
Hasta 1975, la indicación de beta bloqueadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca estaba proscrita, ya que se creía que la sobreestimulación del sistema nervioso simpático en este grupo de pacientes era necesaria para mantener un gasto cardíaco adecuado y el efecto de los beta bloqueadores en estos pacientes podía ser deleterio en la enfermedad. Sin embargo, poco a poco fue mejor entendida la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y se comprendió que la sobreactivación del sistema nervioso simpático, la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la sobreactivación del sistema proinflamatorio con degradación del sistema de péptidos natriuréticos participaban del círculo vicioso, perpetuaba la insuficiencia cardíaca, provocaba el remodelado cardíaco adverso y producía un peor pronóstico y un deterioro en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Así fue visto que tal vez actuando a través de estos sistemas podría ser un posible tratamiento en este grupo de pacientes. Entre los efectos de la sobreestimulación simpática en los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que va a aumentar la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Produce vasoconstricción periférica, aumentando la precarga y la poscarga, disminuyendo la perfusión tisular, disminuye la densidad de los receptores beta 1, ejerce una acción tóxica directa a nivel de las células cardíacas por aumento del calcio intracelular, lo que facilita la necrosis y la apoptosis, estimula la liberación de renina y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuye el umbral para fibrilación ventricular, ectopías ventriculares y muerte súbita cardíaca. A partir de este entendimiento mejor de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, se publica este estudio en 1900, bloqueadores. En este estudio dio como resultado una mejoría de la condición clínica de los pacientes con menos disnea de esfuerzo y opresión retrosternal, lo que se reflejó en una mayor capacidad de trabajo físico en la prueba de ejercicio. En algunos pacientes se encontró una reducción pronunciada en el tamaño del corazón durante este tratamiento. En los 7 casos de estudio, la velocidad, el tiempo relativo de eyección del ventrículo izquierdo aumentó, lo que indicó un aumento del volumen sistólico en estos pacientes. Es así que a través de este estudio nace el posible tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca utilizando beta bloqueadores. Sin embargo, tendrían que pasar muchos años hasta que tengamos estudios lo suficientemente grandes como para tener el poder de mostrar el beneficio de los beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca, en mortalidad y en hospitalización cardiovascular. Así llegaríamos hasta el año 1999, donde fue publicado el estudio CIBIS-2 y el estudio MERIT-HF, en donde en el estudio CIBIS-2 se probó bisoprolol versus placebo en 2.647 pacientes con un seguimiento de 15 meses y se mostró beneficio en mortalidad a favor del uso de este beta bloqueador. En el estudio MERIT-HF con succinato de metoprolol versus placebo en 3.991 pacientes con un seguimiento de 12 meses también hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación al beneficio en mortalidad con este beta bloqueador. En el 2001 se publicarían los estudios Capricorn y los estudios Copérnicus, ambos con el uso de carvedilol versus placebo, el estudio Capricorn en pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología isquémica y el estudio Copérnicus en pacientes con insuficiencia cardíaca de diferentes etiologías. Ambos mostrarían beneficio en mortalidad con el uso de carvedilol versus placebo. En el 2005 se publicaría el estudio Seniors, el estudio que utilizó nebivolol versus placebo. Es un estudio heterogéneo que incluyó pacientes tanto con fracción de eyección disminuida como con fracción de eyección preservada. En total fueron incluidos 2.128 pacientes con un seguimiento de 21 meses. Se analizó como resultado primario el resultado conjunto de hospitalización y mortalidad, el cual fue positivo por el uso de nebivolol versus placebo. Sin embargo, al descomponer hospitalización y mortalidad, se vio que únicamente hubo beneficio realmente en hospitalización. En posteriores estudios, donde se analizó nebivolol contra carvedilol, succinato de metoprolol o bisoprolol, se vio que presentaba una menor acción sobre mortalidad que estos otros 3 betabloqueadores, por lo que no es ideal su uso en este grupo de pacientes.
Una vez que fueron publicados estos estudios, se pensó si el efecto de los betabloqueadores era un efecto de clase o un efecto independiente de estos tres betabloqueadores, y para estudiar esos fueron publicados diversos estudios, como los estudios aquí, como el estudio BES, publicado en el 2011, que probó bucindolol versus placebo con 2.708 pacientes. No mostró diferencia estadísticamente significativa en mortalidad ni en hospitalización por cualquier causa. Otro de los estudios también fue el COMET-HF, en donde se probó carvedilol versus tartarato de metoprolol en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. En total se incluyeron 3.029 pacientes y se mostró una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de carvedilol versus metoprolol en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, aquí recordar que fue tartarato de metoprolol, no succinato de metoprolol. Entonces, para responder la pregunta de cuál betabloqueador deberá ser utilizado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que nos recomiendan las guías, tanto la guía de la Sociedad Americana del Corazón como la Sociedad Europea de Cardiología, con una indicación y recomendación 1A, vemos que indican que deberán ser utilizados los betabloqueadores que han mostrado beneficio en mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en la Sociedad Americana del Corazón, en todos los pacientes con fracción de eyección disminuida, independientemente de la clase funcional, en la Sociedad Europea de Cardiología, en los pacientes que están sintomáticos. Para la Sociedad Americana del Corazón deberán utilizarse los tres que les mencioné, bisoprolol, carvedilol y succinato de metoprolol. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología mantiene la indicación de nebivolol con una aclaración de que este medicamento solo ha mostrado beneficio en hospitalización y no en mortalidad al mismo nivel que los otros tres medicamentos. Es así que los betabloqueadores que deberán ser utilizados en los pacientes con insuficiencia cardíaca deberán ser carvedilol, succinato de metoprolol y bisoprolol. Y ahora, ¿cuál betabloqueador yo elegiré para mi paciente con insuficiencia cardíaca? Para intentar responder esta pregunta, diversos estudios han sido realizados, como este estudio aquí, publicado en el 2015, que analizó 4 estudios prospectivos y 6 estudios de cohortes. Es un metaanálisis con un seguimiento de 36 meses en donde probó carvedilol versus succinato de metoprolol en relación a mortalidad por todas las causas y hospitalización por insuficiencia cardíaca. No hubo diferencia estadísticamente significativa en esto entre carvedilol y succinato de metoprolol. Otro de los estudios es publicado en el 2017, donde se incluyeron 6.000 pacientes de 3 registros de diferentes países, como son Noruega, Alemania e Inglaterra, donde se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca usando bisoprolol, carvedilol y metoprolol, y se analizó mortalidad. En un seguimiento de hasta 120 meses, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre el uso de estos 3 betabloqueadores. Este otro estudio, publicado en el 2018 con 5.625 pacientes, que estudió carvedilol versus bisoprolol en mortalidad, tampoco mostró un beneficio, una diferencia entre ambos medicamentos en un seguimiento de 1.095 días. Y ahora, ¿cuál betabloqueador yo debería elegir en mi paciente con insuficiencia cardíaca? Continuamos con la misma pregunta. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida deberemos utilizar alguno de estos 3 betabloqueadores, carvedilol, bisoprolol y succinato de metoprolol, y la decisión de los mismos deberá basarse en el parámetro hemodinámico, la comorbilidad de mi paciente y la tolerancia al medicamento. Es así, por ejemplo, si yo tengo un paciente con presiones arteriales un poco más elevadas de mi objetivo, tal vez el uso de carvedilol sea el más eficaz, ya que por su efecto bloqueador alfa también tendrá un efecto de mejor control de la presión arterial en estos pacientes. Si en cambio yo tengo un paciente que permanece con frecuencias cardíacas elevadas sobre el objetivo de pacientes con insuficiencia cardíaca, tal vez utilizar betabloqueadores más cronotrópicos negativos como el bisoprolol puede ser una elección. Asimismo, en pacientes con comorbilidades pulmonares, utilizar betabloqueadores más cardioselectivos como el bisoprolol y succinato de metoprolol puede ser una opción. En relación a lo que nos indican las guías, en la Guía Europea de Cardiología nos indica que podemos utilizar cualquiera de los 3 que les indiqué. Bisoprolol deberá ser iniciado a una dosis de 1.25 miligramos por día, y
e intentar llegar a una dosis máxima de 10 miligramos por día. El carvedilol deberá ser iniciado a una dosis de 3.125 miligramos cada 12 horas, con una dosis objetivo de 25 miligramos cada 12 horas. El succinato de metoprolol deberá ser iniciado a una dosis de 12 a 25 miligramos en 24 horas, con una dosis objetivo de 200 miligramos en 24 horas. ¿Y cuándo deberemos utilizar estos medicamentos? En relación a esta pregunta, sí deberemos introducir en un paciente virgen de tratamiento primero el beta bloqueador o primero el IECA, ambos medicamentos indicados de primera línea para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Para intentar responder esta pregunta fue publicado este estudio, que es el estudio CIVIS-3, publicado en el 2003, con 1.010 pacientes, en los cuales se inició en un grupo en enalapril los primeros 6 meses, se optimizó el tratamiento y ahí se introdujo bisoprolol y se realizó un seguimiento por 24 meses. En el otro grupo se inició bisoprolol los primeros 6 meses, se optimizó el tratamiento y a los 6 meses se indicó enalapril con un seguimiento de 24 meses. No hubo diferencias estadísticamente significativas en relación a mortalidad y hospitalización en cualquiera de los dos esquemas, indicando que tanto los betabloqueadores como los IECAs pueden ser iniciados en los pacientes con insuficiencia cardíaca vírgenes de tratamiento. Actualmente lo que se intenta es la introducción de ambos medicamentos en los pacientes en dosis bajas e ir optimizando paulatinamente a lo largo del tiempo, intentando llegar en los primeros 3 meses ahí a tener las dosis máximas toleradas de ambos grupos de medicamentos. En relación a quién deberemos indicar beta bloqueadores de los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que nos dicen las guías es que potencialmente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida deben estar en uso de alguno de estos 3 beta bloqueadores. Constituyen tratamientos de primera línea juntos con los IECA. Como contraindicaciones vamos a tener el bloqueo de segundo a tercer grado, isquemia crítica de extremidades y una reacción alérgica conocida a los beta bloqueadores. En relación al uso de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y fibrilación auricular, este metaanálisis publicado en el 2014, que incluyó todos los estudios, o bueno, gran parte de los estudios que comparaban beta bloqueadores versus placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca. En total se analizaron los datos de 18.254 pacientes, de los cuales el 16% tenía fibrilación auricular, con un seguimiento promedio de 1.5 años. En estos pacientes, el uso de beta bloqueadores condujo a una reducción significativa de la mortalidad por todas las causas de los pacientes en ritmo sinusal. Sin embargo, no se vio el mismo efecto en pacientes con fibrilación auricular. La falta de eficacia en todos los subgrupos que se dio con FA llamó mucho la atención y planteó la duda de si realmente valía la pena mantener el tratamiento con beta bloqueadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y fibrilación auricular. A partir de este metaanálisis, la Sociedad Europea de Cardiología, en la guía de insuficiencia cardíaca del 2016, realiza una aclaración que es, dado que se trata de un análisis retrospectivo de subgrupos y dado que los beta bloqueadores no aumentaron el riesgo, se debe considerar los beta bloqueadores para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y FA. Posteriormente, en el 2017, saldría publicado un subestudio del estudio AF-CHF con 1.376 pacientes con fibrilación auricular, de los cuales 291 pacientes no estaban tomando beta bloqueador en un seguimiento de 37 meses. Se vio un beneficio de mortalidad en los pacientes que utilizaban beta bloqueador frente a los que no estaban utilizando, con una diferencia estadísticamente significativa, recalcando que también este grupo de pacientes en FA tiene un beneficio en el uso de beta bloqueadores. Sin embargo, tenemos que nosotros considerar que la existencia de fibrilación auricular ya es un marcador de mal pronóstico en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca.
Otro de los subgrupos que tiene que ser analizado en el uso de beta bloqueadores de insuficiencia cardíaca es los pacientes que tienen EPOC. Hasta el 39% de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y una de las limitaciones es el miedo del médico a causar descompensaciones de la patología pulmonar provocados por el uso de beta bloqueadores en estos pacientes. Para estudiar esta población, diversos estudios han sido realizados, como los 3 que les muestro yo acá, en donde se vio que, primero, el uso de beta bloqueadores en EPOC no está contraindicado. Se debe preferir para este grupo de pacientes los beta bloqueadores más cardioselectivos. Bisoprolol tiene una mejor evidencia y parece ser mejor tolerado en estos pacientes. Y una cosa importante, el uso de beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y EPOC mejora la sobrevida, por lo que tiene que ser indicado en este grupo de pacientes. En relación al uso de beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y embarazo, la evidencia es limitada. Sin embargo, de datos obtenidos de seguridad en otras patologías del uso de beta bloqueadores durante el embarazo, carvedilol y metoprolol parecen medicamentos seguros, y el atenolol parece ser, es un medicamento que no debería utilizarse durante el embarazo, ya que está relacionado a restricción del crecimiento intrauterino. En relación al uso de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida e insuficiencia renal crónica, en este estudio publicado en el 2017 en 668 pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, en un seguimiento de 12 meses, se vio que el uso de los beta bloqueadores estuvo relacionado a una disminución de muerte y hospitalización cardiovascular, por lo que se debe utilizar en este grupo de pacientes. En otro de los grupos que fue analizado en pacientes en diálisis e insuficiencia cardíaca, en 114 pacientes, el uso de beta bloqueadores en un seguimiento a 12 meses estuvo relacionado a un mejor remodelado cardíaco reverso en estos pacientes, con un aumento de la fracción de eyección y una disminución de los volúmenes telediastólico y telesistólico del ventrículo izquierdo. En relación al uso de beta bloqueadores de insuficiencia cardíaca aguda, en el 2009 fue publicado este estudio, que es el estudio Beacon-Vincent, que es un estudio randomizado controlado con un seguimiento de 3 meses, en el cual se vio que el mantener los beta bloqueadores durante la insuficiencia cardíaca aguda no fue inferior a interrupción del mismo en síntomas y BNP a los 3 y 8 días, y en mortalidad a los 3 meses. Hubo diferencia estadísticamente significativa en mantener tratamiento con beta bloqueador a los 3 meses en el grupo que mantuvo la medicación. Es decir, los pacientes a los que se interrumpió los beta bloqueadores durante la insuficiencia cardíaca aguda, a los 3 meses hubo muchos que no se volvió a reindicar estos medicamentos, y muchos de ellos estaban en dosis no óptimas. Este otro estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en el 2015, incluyó 5 estudios observacionales y un estudio randomizado con 2.704 pacientes que continuaron los beta bloqueadores durante la insuficiencia cardíaca aguda y 439 que descontinuaron. La interrupción de los beta bloqueadores en pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda se asoció con un aumento significativo de la mortalidad hospitalaria, la mortalidad a corto plazo y el criterio de valor combinado de rehospitalización con mortalidad a corto plazo, reflejando que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda deben mantenerse los beta bloqueadores siempre y cuando esta descompensación aguda no esté relacionado a una descompensación hemodinámica o que los mismos no estén necesitando unas dosis altas de dobutamina. En relación al uso de los beta bloqueadores e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en este metaanálisis publicado en el 2014, se intentó ver si el uso de los beta bloqueadores estaba relacionado a una mejor
sobrevida en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como lo está en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Se incluyeron en el análisis 15 estudios observacionales y 2 ensayos de control aleatorizados, con un total de 27.099 pacientes. En los estudios observacionales, la terapia con beta bloqueadores se asoció con una menor mortalidad por todas las causas, pero no la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, cuando analizados los estudios controlados aleatorizados, el uso de beta bloqueadores no se asoció con mortalidad por todas las causas ni hospitalización por insuficiencia cardíaca. En este otro estudio, donde se analizó beta bloqueadores en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es un subanálisis del estudio TOP-AT, publicado en el 2019, se intentó determinar la asociación del uso de beta bloqueadores con hospitalización e insuficiencia cardíaca y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Se incluyeron 1.761 participantes, de los cuales el uso de beta bloqueadores se asoció con un mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca entre los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con una fracción del 50% más. El uso de beta bloqueadores no se asoció a un cambio en la mortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes. Ya a manera de conclusión, tenemos que recordar que de todos los grupos de medicamentos que han causado beneficio en el tratamiento, en mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, como son los IECAS, sacubitril/valsartán, beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, hidralazina nitrato, CDI, o resincronización cardíaca, el que mayor impacto ha tenido en la mortalidad en este grupo de pacientes es el uso de beta bloqueadores, con una disminución de la mortalidad mayor al 30%, y por lo que deben ser utilizados estos medicamentos en este grupo de pacientes. Siempre recordando que los 3 beta bloqueadores que tienen que utilizarse son carvedilol, bisoprolol y succinato de metoprolol, comenzando en dosis bajas, optimizando este tratamiento cada 2 semanas de manera ambulatorial. A nivel de hospitalización puede ser utilizado puede ser optimizado un poco más rápido, vigilando el paciente, siempre intentando llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente y a un control de la frecuencia cardíaca adecuado, como son 55 a 65 latidos por minuto. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado la presentación y con mucho agrado para poder responder cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Guerrero, por su brillante exposición. Quisiera saber si hay alguna pregunta de parte del público. Bueno, hasta que los colegas que están asistiendo a la charla nos hagan alguna pregunta, yo tenía una para usted. ¿Qué opina usted del uso de carvedilol en dosis de 50 miligramos BID en pacientes mayores de 80 kilos? Sí, es una opción. En pacientes mayores de 80 kilos se puede utilizar dosis más grandes de carvedilol, como 50 miligramos 2 veces al día, que nos va a ayudar a un mayor control de la frecuencia cardíaca, principalmente en aquellos pacientes en donde tenemos frecuencias cardíacas todavía mayores de 65 latidos por minuto, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. De manera general, en los pacientes que yo he utilizado ha sido bien tolerado, no ha traído efectos adversos y ha llevado a un mejor control de la frecuencia cardíaca. Perfecto, sí, porque esta dosis no es tan conocida, ¿no? En general, pero sí se recomienda, como usted bien ya lo ha explicado. Tenemos una pregunta. En insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, aquí indican la consulta es ¿qué inotrópico piensa sería el más recomendado? En relación a los inotrópicos que pueden ser utilizados en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, en un perfil C de descompensación, podrían ser utilizados dobutamina, milrinone o levosimendan. Sin embargo, hay que recordar que levosimendan o milrinone no deberían ser utilizados cuando el paciente está hipotenso durante la descompensación aguda. En este caso podría ser utilizado únicamente dobutamina. Perfecto.
Y con respecto a lo que usted nos mencionaba en cuanto a la suspensión del beta bloqueante, que muchas veces, sobre todo cuando el paciente llega a sala de emergencias descompensado, es uno de los primeros fármacos que es retirado o suspendido temporalmente. En cuanto a perfiles hemodinámicos, ¿considera algún perfil en el que sí esté indicado su retiro? Entonces, cuando tenemos un paciente que acude con insuficiencia cardíaca aguda, en la mayoría de los casos, hasta en el 70% de los pacientes, va a venir en un perfil de descompensación hemodinámico B, es decir, que va a estar el paciente con un aumento de volumen, pero con una perfusión adecuada. En la mayoría de estos casos no va a ser necesario el retiro de los beta bloqueadores. Ya cuando tenemos pacientes con inestabilidad hemodinámica, con mala perfusión, que vienen en perfil C, habrá que discutir la posibilidad de retiro de los beta bloqueadores. Si el paciente está hemodinámicamente inestable y va a necesitar por el momento del tratamiento de la fase aguda de la descompensación vasopresores, habrá que suspender necesariamente los beta bloqueadores. Si el paciente no está hemodinámicamente está inestable, pero está en uso de dobutamina, lo que se recomienda es, si está en dosis bajas de dobutamina, disminuir para la mitad la dosis de beta bloqueador que el paciente venía usando de manera crónica, y si ya necesita dosis altas de dobutamina, será necesario retirar estos beta bloqueadores. ¿Por qué es que no se retira los beta bloqueadores de los pacientes mismo en uso de dobutamina? Porque los pacientes de uso crónico de beta bloqueadores, como respuesta del organismo a este bloqueo, generan mayor número de receptores a nivel de la célula miocárdica, de receptores beta 1, por lo que el momento que retiramos este bloqueo y colocamos dobutamina, corremos el riesgo de mayor activación de estos receptores y mayor riesgo de arritmia. Entonces, esa es la razón por la que tomamos esta terapéutica en este grupo de pacientes. Así es, ok, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué opina usted del uso de beta bloqueador en caso de pacientes con descompensación pulmonar? En pacientes que estén en la fase de descompensación de una patología pulmonar, principalmente asma, no deberían utilizarse o introducirse los beta bloqueadores, y de ser necesario deberán ser retirados y administrados nuevamente cuando ya el paciente esté compensado de la patología pulmonar. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad en el uso de beta bloqueador con Entresto? Perdón. Cardíaca. La posibilidad del uso de beta bloqueador con Entresto en pacientes. Sí, entonces el uso de la asociación de beta bloqueadores con Entresto, cuando fue estudiado el Entresto en el estudio Paradigm, la mayoría de los pacientes, más del 96% de los pacientes, estaban en uso de beta bloqueadores, cualquiera de estos tres que les mencioné, y ahí se mostró el beneficio del sacubitril o valsartán frente a enalapril. Entonces se puede utilizar, está indicado el uso de sacubitril o valsartán con beta bloqueadores. Hay otra pregunta, bueno, son dos en realidad. La primera es, ¿cuál es la meta de frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular? Es una pregunta. Y la misma persona pregunta si es que el beta bloqueante está indicado en pacientes que tienen una frecuencia basal de 60 latidos por minuto. Primero, la frecuencia ideal en pacientes en ritmo sinusal con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida es entre 55 y 65 latidos por minuto. Para pacientes en ritmo de fibrilación auricular no existe un consenso estricto, pero se mantiene que por lo menos esté bajo de 100 y no menos de 80. Porque en pacientes con ritmo de fibrilación auricular, frecuencias cardíacas menores a 80, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, han mostrado ser deleterios, y también fracciones de frecuencias cardíacas mayores a 100. Entonces debería estar entre 80 y 100 en estos pacientes. En relación a pacientes que en el uso de beta bloqueadores y que tienen una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, deben ser introducidos los beta bloqueadores en este grupo de pacientes y probar la tolerancia de estos pacientes. Si nosotros vemos
que la frecuencia cardíaca baja mucho en este paciente, menos de 50, podríamos intentar ir disminuyendo la dosis, pero de manera general, mismo en estos pacientes con frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, deberíamos intentar introducir los betabloqueadores y optimizarles a la dosis máxima tolerada por el paciente. Ya, perfecto, doctor. Bueno, la siguiente pregunta era parecida a la anterior. Ahora, en caso, actualmente, aparte del uso de Entresto de beta bloqueadores, también se sumaría los ICGLT2 en el tratamiento de falla cardíaca. ¿Usted creería que la introducción de estos debería ser a la par con el beta bloqueante, a la par con Entresto, o cómo debería ser la secuencia? En relación a los inhibidores de SGLT2 que recientemente han mostrado beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de que tengan o no tengan diabetes, todavía estamos esperando las guías para ver en qué puesto del algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca van a ser colocados. Lo que yo creo es que como son medicamentos que han mostrado beneficio en mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, son hemodinámicamente neutros, no van a bajar la frecuencia cardíaca ni bajar mucho la presión y actúan en otro sistema diferente al que actúan los beta bloqueadores o los YECAS, ARA2 o ARNIS, entonces probablemente van a salir como primera línea también para el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Entonces puede utilizarse conjuntamente. Cuando fueron estudiados, estos medicamentos, la mayoría de pacientes también estaban en uso de beta bloqueadores y fueron bien tolerados. Así es. Tal vez nos podría detallar para la audiencia, por ejemplo, ejemplos específicos de cuándo iniciaría, por ejemplo, bisoprolol y en qué casos, en cambio, iniciaría carvedilol o, bueno, metoprolol también. En realidad va a depender, como les expliqué, así de las características de mi paciente, la tolerancia de parámetros hemodinámicos, de comorbilidades. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con enalapril 20 miligramos 2 veces y está con bisoprolol 5 o 10 miligramos una vez al día y mantiene presiones de 140 a 90, puede ser una buena opción cambiar el beta bloqueador a carvedilol para mejorar un control de la presión arterial por su efecto de antagonismo alfa en este grupo de pacientes. Si yo tengo un paciente que está con GECA o ARA2 o ARNI y voy a introducir también metabloqueador, el concepto de insuficiencia cardíaca y el paciente tiene POC, entonces tal vez sería mejor utilizar un metabloqueador más cardioselectivo, como en este caso el bisoprolol. Si tengo una paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y la paciente viene tomando bisoprolol y la paciente queda embarazada, tal vez debería cambiar el bisoprolol por carvedilol, que es un betabloqueador que fue mejor estudiado en pacientes embarazadas que el bisoprolol. Entonces va a depender de muchos parámetros, pero lo importante es establecer una buena tolerancia, un buen control de la frecuencia cardíaca y indicar e intentar llegar a la dosis máxima de beta bloqueador tolerado por mi paciente. Muchas gracias. Y bueno, una última pregunta. Si el paciente tiene falla cardíaca y a la vez enfermedad arterial obstructiva periférica, ¿existe alguna indicación o modificación en cuanto al uso de beta bloqueante? En realidad, si el paciente presenta isquemia severa causada por la enfermedad arterial periférica, lamentablemente deberían ser descontinuados los beta bloqueadores. En pacientes que tienen enfermedad y no tienen una presentación grave, podría ser intentada la administración de beta bloqueadores en pos de intentar disminuir la mortalidad por insuficiencia cardíaca, sin embargo, con vigilancia directa por parte vascular de este problema. En general, si tiene una afectación grave con isquemia de miembros inferiores, deberá ser evitado. Listo.
También nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el nebivolol, ya en el El nevi, tratamiento en sí de falla? el nebivolol, como les expliqué, el estudio que mostró su beneficio fue el estudio Seniors, que fue un estudio que fue muy heterogéneo, ya que se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y con fracción de eyección preservada, y mostró beneficio, pero en un resultado compuesto de mortalidad y hospitalización. Cuando analizados estos dos componentes por separado, el beneficio real estuvo en hospitalización y quedó en duda el beneficio en mortalidad. Posteriormente, hay un estudio realizado contra carvedilol, nebivolol versus carvedilol, donde se ve un mayor efecto del carvedilol y mortalidad en relación al nebivolol. Entonces, es un medicamento que, si bien es útil en disminuir mortalidad y hospitalización cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca o fracción de eyección disminuida, su efecto es menor a carvedilol, bisoprolol y succinato metoprolol, por lo que debería evitarse si se dispone de los otros tres medicamentos. Perfecto. Quizás, como usted bien dice, en el estudio Seniors, si es que tiene un adulto mayor, ¿podría considerarse su uso? Podría ser utilizado en pacientes mayores ya como fue el estudio senior. Sin embargo, de manera general, por la evidencia más limitada para este betabloqueador en relación a mortalidad con los otros betabloqueadores, de manera general, yo preferiría utilizar los otros betabloqueadores mismos. Es por esa razón que la Sociedad Americana del Corazón ya no coloca al nebivolol como un medicamento que debería ser indicado, sin embargo puede todavía ser utilizado, ya que la Sociedad Europea de Cardiología todavía lo coloca dentro de las guías. Perfecto. Bueno, otra pregunta, en cuanto al efecto a largo plazo en falla cardíaca entre beta bloqueantes y empaglifosina, ¿cuál sería su criterio? Yo creo que podría ser utilizado, como les dije, estos inhibidores de SGLT2 actúan en otra parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y puede ser su efecto sumatorio al efecto de los beta bloqueadores en reducción de la mortalidad y hospitalización cardiovascular, por lo que yo creo que puede utilizarse estos medicamentos en realidad, tanto daglifosina como empaglifosina. Perfecto. No sé si tenemos alguna otra pregunta de parte del público. Bueno, parece que ha concluido las preguntas, la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor Guerrero. Su Muchas exposición ha gracias a usted, sido muy doctora. brillante y bastante esclarecedora sobre algunos puntos específicos, y también ha sido bastante incisivo en darnos a conocer sobre el tratamiento con beta bloqueantes en la falla cardíaca. No se olviden, queridos colegas, de nuestro Congreso de Cardiología, que es el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular de la CIAG y de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, que va a darse del 26 al 28 de noviembre. Esperamos su participación y que nos acompañen durante también estas sesiones que van a ser muy interesantes. Gracias, doctor Guerrero, Muchas nuevamente. gracias, Que tenga doctora. buena noche. Gracias a todos los presentes.